Buen día, mi nombre es Maixol Valverde Núñez con matrícula 1197-274 y el día de hoy voy a presentar las implicaciones éticas de la ciencia de datos durante el proceso de recopilación y análisis de datos. Para empezar, ¿qué es la ciencia de datos? De acuerdo con Microsoft, la ciencia de datos es el estudio científico de los datos para obtener conocimientos. Este campo combina varias disciplinas para extraer conclusiones de conjuntos de datos masivos con el fin de tomar decisiones y realizar predicciones de manera informada. ¿Cuáles son los tipos de datos que existen? De acuerdo con Unified tenemos 6 tipos. En primer lugar, tenemos los datos estructurados. Este tipo de datos depende de un modelo de datos y residen en un campo fijo dentro de un registro y pues es fácil encontrarlos en bases de datos o formatos como en Excel. Luego tenemos los datos no estructurados, que estos son datos que no son fáciles de encajar en un modelo porque su contenido es específico del contexto o varía. Luego tenemos el lenguaje natural, que es un tipo específico de datos no estructurados, que es difícil de procesar porque requiere conocimiento de técnicas específicas de ciencia de datos y lingüística. Luego tenemos los datos generados por máquinas, que como su nombre lo dice, pues es información que se crea automáticamente por un ordenador, proceso de aplicación u otra máquina sin intervención humana. Y pues tenemos en esta imagen un ejemplo que pues puede ser, por ejemplo, registros de llamadas. Luego tenemos los datos gráficos, que según la teoría de grafos, un gráfico es una estructura matemática para modelar las relaciones entre los objetos. Y luego tenemos audio, imagen y video, que pues se basa en el reconocimiento de objetos en imágenes. Y pues aunque esto es algo sencillo para los humanos, pues es todo un desafío para las computadoras. ¿Qué es el flujo de trabajo de la ciencia de datos? De acuerdo con IBM, un workflow o flujo de trabajo es un sistema para gestionar procesos y tareas repetitivos que ocurren en un orden particular y pues se distinguen por ser bastante simples y fáciles de repetir y generalmente se visualiza mediante un diagrama o lista de verificación y pues ayudan a simplificar y optimizar un proceso empresarial dentro de una organización. Luego, ¿cuáles son las etapas principales de la ciencia de datos y en qué consisten? Según Talent, tenemos 6 etapas. En primer lugar, tenemos la recopilación de datos. En esta etapa, los datos se extraen de fuentes disponibles como lagos y almacenes de datos, pero es muy importante que las fuentes de datos sean fiables y estén bien estructuradas pues, para garantizar una máxima calidad de los datos. La preparación de datos, que aquí los datos se depuran y organizan para la siguiente etapa de procesamiento, y pues consiste en básicamente revisarlos minuciosamente para detectar cualquier posible error, ya que pues el objetivo es eliminar datos erróneos pues para alcanzar la máxima calidad posible. La entrada de datos, que aquí pues los datos limpios se introducen a su destino y se traducen en un lenguaje comprensible. Luego tenemos el procesamiento, que pues aquí los datos que ya fueron introducidos se procesan para ser interpretados y esto se realiza mediante algoritmos de aprendizaje automático. Luego tenemos la salida de interpretación de datos, que aquí finalmente los datos ya son utilizables por cualquier otra persona que no es un científico de datos, es decir, pues a cualquiera lo puede entender. Son legibles y pues se suelen presentar en forma de gráficos, videos, imágenes, texto plano, entre otros. Tenemos el almacenamiento de datos, que es la etapa final, que pues aquí los datos son procesados y ya procesados se almacenan para su futuro. Una parte de ellos se pueden usar de forma inmediata, pero generalmente pues se guardan para después y pues es fundamental para cumplir con la legislación de protección de datos. ¿De qué manera se pueden recopilar los datos? De acuerdo con INESI, tenemos 4 maneras. Primero tenemos las encuestas, que son cuestionarios físicos o digitales que recopilan datos tanto cualitativos como cuantitativos. Luego tenemos el seguimiento transaccional, que pues es el seguimiento de los datos, transacciones de los clientes como las compras. Luego tenemos la observación, que pues consiste en observar a las personas que interactúan con el sitio web o producto. Luego tenemos el seguimiento en línea, como el uso de cookies, que pues básicamente puede ser cualquier otra herramienta que rastree el comportamiento en línea de los usuarios y pues esto ayuda a saber qué les interesa o con qué contenido suelen interactuar. ¿En qué forma se pueden encontrar los datos? La biblioteca CRAI de la Universidad de Pablo de Olavide menciona pues esos formatos que pues depende de qué tipo de archivos sean. Podemos tener de contenedores, base de datos, geoespacial, video, sonido, estadísticas, imágenes, datos tabulares, texto y archivos web. Y según Adobe, los formatos más comunes son .dat, .ppt, .pptx, .rpt y .bcf. ¿De qué manera se almacenan los datos? Pues primero es importante conocer la diferencia entre base de datos y almacén de datos. Un base de datos, según Soluciona, se refiere a una colección de datos que se crea para almacenar, acceder y recuperar datos. Está comprendido por objetos como tablas, consultas, informes, pero lo más importante es que su objetivo es registrar datos, no tanto como para analizar los datos. Mientras que el almacén de datos sí está diseñado para analizar, informar, integrar datos de transacciones de varias fuentes y hacer un uso analítico de ellos. Y pues aquí es una fuente de análisis de datos a medida que se van registrando y tiene una estructura más simple que la base de datos. Asimismo, de acuerdo con IBM, pues los podemos almacenar como
file storage o almacenamiento basado en archivos, que es una metodología de almacenamiento jerárquica que se emplea para organizar y almacenar datos, que puede ser por medio por el uso de carpetas. Luego el almacenamiento en bloque, que pues los bloques se almacenan como piezas separadas, cada una con un identificador único. Y luego el object storage o almacenamiento de objetos, que es una arquitectura de almacenamiento de datos para manejar grandes cantidades de datos no estructurados. Aspectos éticos a considerar en el almacenamiento de datos. Calle menciona que, en primer lugar, el problema no es la tecnología, y además de que la ética debe estar implícita en todo el ciclo de la vida del Big Data. Menciona, por ejemplo, en la recolección que debemos tener en cuenta pues, varios aspectos y plantea esta pregunta. ¿Son válidos los datos oficiales de una población si lideradamente se ha excluido cierta etnia? Es decir, o sea, desde el inicio hemos seguido un proceso ético. Y luego también menciona algo muy importante que es el algoritmo que se utilice, porque muchas veces podemos pensar que por el simplemente haber utilizado un algoritmo los datos ya son correctos, cuando realmente el problema pudo haber sido desde el inicio que el algoritmo haya sido erróneo y que por eso tenemos datos que son sesgados. Asimismo menciona que los pilares sobre los que debe articularse la confianza son calidad y precisión de los datos, seguridad y protección de los mismos e integridad en su uso. Y pues para eso tenemos el Reglamento Europeo de Protección de Datos o RGPD, que pues este regula principalmente lo que es la recolección, gestión y uso de datos. Y pues Bonadiche, Galdón, Hermosilla, Loewe y Pombo mencionan que en primer lugar la privacidad es el primer riesgo que se maneja, que se enfrentan quienes manejan datos personales, pero para eso el RGPD pues menciona esos 6 principios básicos, que los datos personales deben ser tratados de forma lícita, leal y transparente, ser recolectados con fines determinados explícitos y legítimos, deben ser adecuados, pertinentes y limitados, a lo necesario dependiendo del uso, deben ser exactos y estar siempre actualizados, deben mantenerse de tal forma que se permita la identificación de los interesados durante lo más tiempo necesario para los fines del tratamiento y deben ser tratados de tal manera que se garantice su seguridad. Esto fue todo y estas fueron las referencias utilizadas.